Hola, bienvenida a este videoblog en el que estaré reflexionando contigo sobre el origen de la hipocresía. Y antes de continuar, te invito a que pauses el video y contemples por unos 30 segundos cuál crees tú que es el origen de la hipocresía de la gente, la mentira o el hacer las cosas por atrás. Pausa y continuamos. Bueno, imagino que muchos de ustedes habrán llegado a la conclusión de que es el miedo el que lleva a la gente a comportarse de una manera disfuncional, una manera en la que no puede hacer frente directa, no puede ser directa frente a lo que piensa. Pero vamos un poquito al origen, que es donde todo inicia. Todo empieza a desviarse en el camino. Cuando somos niños, nosotros normalmente somos muy naturales y decimos las cosas que pensamos, lo que sentimos así de frente. Sin embargo, la intervención de los adultos, que además generalmente no han llegado a la integración de su conciencia, empiezan a generar rompimientos en esta relación natural de los niños, cuando por ejemplo un adulto en la vida de un niño que tiene poder sobre el niño, pueden ser papá, mamá, profesores en el colegio, en la escuela, te dicen, siempre tienes que decir la verdad, y tú haces alguna travesura siendo niño y vienes y dices la verdad y te castigan injustamente o te castigan de una manera no adecuada o enfrentan la travesura o lo que hayas hecho de una manera un poco que rompe la importancia de decir la verdad. Entonces eso, si es repetitivo en la vida de un niño, que además suele ser, empieza a generar este miedo a decir la verdad, miedo a decir las cosas como son. Y entonces ahí es cuando empieza el proceso que uno va llevando hacia la madurez de no decir las cosas de frente, de utilizar a terceros, por ejemplo, para llegar con un mensaje, o de desvirtuar o no decir la verdad, a pesar de que internamente uno puede estar sosteniendo una cosa, pero si dice la verdad, ya tiene enraizado en su inconsciente algunas cosas como el rechazo, como el castigo, como la indiferencia, y que van trillando realmente el alma del ser, la va rompiendo y la va convirtiendo en este ser que prefiere ir por el camino de la hipocresía. Entonces, este camino hace mucho daño, tanto a la persona que no dice la verdad, como a las personas que están en la cadena por donde llega este teléfono dañado a manifestarse. Y prácticamente cuando nosotros llegamos a ser adultos y que no trabajamos en la integración del ser, en volver a ser o a reconectarnos con lo que somos, a reconocer lo que somos y cómo hacemos las cosas, es decir, ser conscientes de nuestros actos, entonces si no hacemos ese proceso nos va a gobernar estas energías que aprendimos desde pequeños por las consecuencias que ya mencioné. Entonces hay herramientas que podemos utilizar para lograr la integración y realmente a mí me gusta utilizar los principios toltecas de los 4 acuerdos porque son realmente herramientas que nos pueden ayudar a reconectarnos con la esencia de lo que somos y empezar a actuar desde nuestra conciencia integrada. La conciencia integrada no es más que el poner nuestras piezas que han sido heridas por traumas, por lo que sea de las experiencias de pequeños, y devolverles el brillo de su naturalidad a través de un proceso de concienciación interna
en la que estoy consciente de lo que soy, de mis intenciones, de mis actos y de cómo me manifiesto en la vida. Entonces, uno de los acuerdos que, según don Miguel Ruiz, es quizás el más importante, es la impecabilidad con la palabra. Es decir, tienes que ser impecable con lo que dices, con las palabras que usas. ¿Por qué? Porque las palabras crean la realidad que tú vas a vivir. Generan los acontecimientos en función de la intención que pones en las palabras que dices. Y si tú no eres consciente de el poder que tienen las palabras y las consecuencias que tienen, evidentemente vas a generar una rueda de disfunción a tu alrededor. Es súper importante aprender a estar conscientes, a ver, ¿por qué no puedo enfrentar esto de manera directa? ¿En dónde está el miedo? ¿Por qué me gobierna el miedo? ¿Miedo a qué tengo? Miedo al rechazo, miedo a lo que me van a decir, miedo a afectar mi imagen, a lo que sea. Entonces, nosotros necesitamos ser conscientes para evitar generar una rueda de disfunción a nuestro alrededor. Otro de los acuerdos que son súper importantes y que menciona don Miguel Ruiz en este proceso es la no suposición de las cosas. No hay que suponer. Y cuando él dice que no supongamos las cosas, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, tú lees una noticia, interpretas lo que dice una noticia y vas y la cuentas a otras personas. Lo que lees en un medio social, lo que la gente dice, ¿no? Por ejemplo, yo te estoy diciendo y te estoy hablando de esto y tú, en vez de hacer tu propia investigación interna, simplemente vas y repites lo que yo estoy diciendo, sin hacer conciencia de ti. En general, cuando nosotros suponemos las cosas sin estar o conocer la experiencia o tener la experiencia directa, vamos a generar otra rueda de disfunción que va a hacer daño a todos los implicados en la rueda de disfunción. Por ejemplo, cuando nosotros, que es otra de los acuerdos que habla, que no tomemos las cosas de manera personal. Y esto es súper interesante porque realmente, como los seres humanos estamos funcionando desde nuestro centro, desde nuestro universo egocéntrico, lo que hacemos es proyectarnos en el mundo nuestras creencias y lo que nosotros vemos y con lo que nos identificamos de otras personas. Por ejemplo, tú puedes identificarte con alguna cosa buena de mí y otra persona puede identificarse con una cosa no buena de mí, aparentemente. Pero ¿con qué realmente te estás identificando? ¿Me conoces lo suficiente como para tener una idea buena de mí o tener una idea mala de mí? ¿Sabes quién soy? ¿Has tenido una experiencia directa de interacción conmigo como para tener una opinión? O inclusive cuando tienes una experiencia directa conmigo, ¿cómo me percibes? ¿Me percibes desde tus heridas, desde tus ideas de cómo deben ser las cosas, tus creencias? ¿O me percibes directamente, tal cual? La mayor parte del tiempo nosotros no percibimos a nada ni a nadie. Tú ves al sol y lo estás percibiendo a través de un filtro, de una idea que es la etiqueta del sol. Tú ves a un pajarito volando y le ves a través del filtro de tu idea de un pajarito volando. No tienes la experiencia directa, que es cuando no interviene el pensamiento. Cuando no interviene el pensamiento, tú puedes tener una experiencia directa con aquello, con aquel o lo que sea. Pero la mayor parte del tiempo no funcionamos desde ahí. Funcionamos desde nuestras creencias. Entonces lo que hacemos es proyectamos en otra persona estas creencias que vienen desde nuestras heridas o desde nuestros procesos en un momento dado. Entonces, si yo dependo de lo que tú crees de mí, lo que tú me dices a mí, me dices, eres linda, eres fea, eres flaca, eres gorda, eres lo que sea, más allá de una realidad, si yo reacciono y dependo de lo que tú opinas de mí, prácticamente estoy dándote la razón o simplemente funcionando desde un hueco de inseguridad en mí.
Entonces esta idea de no tomar las cosas personalmente justamente viene porque nosotros no funcionamos desde la integridad, no funcionamos desde la integración de la conciencia. Y esto no importa la edad que tengas 80, 100 años, si tú no has hecho un proceso de integración, si tú no has hecho un proceso de concienciación de tu ser, vas a funcionar desde las heridas y los traumas de cómo ves. Esos son los filtros por medio del cual tú ves la vida y proyectas las cosas. Entonces, nosotros necesitamos hacer un trabajo muy fuerte con nosotros mismos. Si ser impecable con las palabras ya implica que seamos conscientes del efecto que tiene lo que nosotros decimos y cómo impacta a los demás. Y si no estamos hablando desde el corazón, pero no el corazón del deseo, que es el corazón del ego, sino el corazón de la voluntad espiritual. Si no estamos hablando desde el corazón de la voluntad espiritual, por lo general lo que estamos haciendo es dando rienda suelta a nuestro ego y a lo que el ego quiere para nosotros. Entonces, cuando nosotros logramos conectarnos con esa parte muy profunda en nosotros y hablar conscientemente para manifestar, es otra la historia, porque somos conscientes. Pero aunque no lo crean, la mayor parte de gente no lo es. No es consciente de sí misma y por ende utiliza estos mecanismos de defensa basados en el miedo que llevan a la hipocresía, a la manifestación de la mentira, de la hipocresía, de la manipulación. Y sí, hace mucho daño, aunque uno no quiera mezclarse en tomar las cosas personalmente o no. Estas ruedas malintencionadas de disfuncionalidad sí nos afectan, y por eso nosotros tenemos que cada vez estar más centrados en nosotros mismos y tener claridad de quiénes somos y cómo hacemos las cosas. Si hacemos con una conciencia sucia, sin integridad, es decir, desintegrada, evidentemente el miedo va a ser el protagonista, porque internamente nosotros sabemos desde dónde estamos funcionando y lo que estamos generando. Pero cambiar eso implica aprender a responsabilizarse de las acciones y de las manifestaciones que uno tiene en la vida. Así es que hay mucho por pulir en cada momento y mucho por sanar. Eso tenemos la mayoría. Esta gente que obra desde esos lados oscuros es la gente que más amor necesita. Pero el amor no viene de decir pobrecito, me das pena, sino de entender y, si hay la oportunidad, ayudar a que se vuelvan conscientes de sí mismos. Si no hay esa oportunidad, nadie puede ayudar a que otro sea consciente de sí, a menos que uno lo quiera hacer. Espero que esto de alguna manera te sirva y te ayude en este camino de despertar interior. Y bueno, te agradezco si te ha servido, que compartas este video con otras personas y te suscribas a nuestro canal para mayor interacción con los videoblogs. Gracias y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.